Buenos días, mis hermanos. Es bueno volverlos a ver y con un poquito más de auditorio todavía es mejor, ¿no? El 2 de enero hicimos nuestra predicación del pan de vida y creo que hay algunas caras conocidas de esa predicación, otros que no. Y yo les proponía una meta para el 2022 como Iglesia Aposento Alto. La del 2 de enero fue una meta, yo les vengo a proponer otra meta. El 2 de enero hablamos del pan de vida y hablamos de que necesitamos comer este pan que es Cristo. El Señor dice, comiendo mi carne y bebiendo mi sangre, en Juan 6. Y Él, siempre siendo muy claro, alimenta a 5,000 y luego habla del pan de vida. Y hablamos sobre el pan. Y hablamos que hay 5 cosas que debemos hacer para poder entender nuestra salvación y qué somos como cristianos. Primero, entender la cruz. Vimos Tito 2:14 y entendimos que el ser cristiano no es venir a la iglesia, no es tener un tipo de religión, sino es entender que el Dios vivo está en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? A veces nos gusta hablar de relación, pero todas las personas tienen una relación con Cristo. Unos para salvación y otros para perdición, porque todos tendremos que dar cuentas delante del trono. Entonces se usa mucho la palabra no tengas, sino una relación. Y en esa predicación tratamos de definir que no es una relación, sino que entendamos que el Dios vivo está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Lo segundo que vimos fue comiendo el pan, que entendimos que la comida es inútil al menos que se coma. Necesitamos ponernos gorditos de comer el pan de Cristo. ¿Cierto, doña Elda? ¿Te acuerdas que dijimos? Que nos iba a poner todos bien rojos y cachetones de comer a Cristo. Es inútil si no se interioriza ese pan. Comer es un impulso dado por el hambre. Cuando comemos bastante, pues se nos nota. Y la comida hace parte de nosotros, así mismo debe ser nuestra trasegar en la vida cristiana. Necesitamos estar gordos espiritualmente y cuando vengan las tormentas de la vida, pues que no nos sacudan, ¿no? El comer es personal, ni Sergio, ni Robert, ni Chucho, ni César, ni yo los podemos obligar a que ustedes coman a Jesús, porque es algo que tiene que hacer cada uno. Y les propuse el reto de ser gordos o ser flacos, y vimos los gordos y vimos los flacos al final de la predicación. Ya entendiendo esto y teniendo la primera meta para los que no estaban, les animo a que nos volvamos gordos espirituales, que comamos el pan que es Cristo. Yo les vengo a proponer la segunda meta para esta iglesia Torre de Refugio. Hace 15 días tenía esta predicación, pero como algunos saben y si no saben, falleció mi suegro y no pude venir a predicar ese domingo. Hace 8 días pues estábamos enfermos y el Señor dio la oportunidad de predicar hoy. Pues hoy no me tocaba predicar a mí, me tocaba predicar a César, pero pues él viajó y me dijo que predicara yo. Entonces nos vamos a devolver un capítulo, vamos a predicar Juan 7. Yo sé que ustedes esperaban Juan 9, que es el que sigue, la luz de vida, pero no. El Señor puso esa predicación en mi corazón y me dio la oportunidad de hacerla, entonces la vamos a hacer. Y vamos a proponer la segunda meta para este 2022 para la iglesia Torre de Refugio. Juan 7, versículos 37 al 53. El agua de vida. Me disculpan si la tosecita que tengo, pero es que esa gripa dio muy duro y todavía tengo rezagos de ella. Entonces vamos a Juan, capítulo 7, versículo 37 al 53. Hoy la segunda meta la vamos a ver en el versículo 38, pero todavía no se me adelanten. Tenemos la bendición de que Colombia es un país rico en agua, ¿cierto? A donde viajamos hay ríos, ¿cierto, Jimena? Que su merced me decía hoy del río, que allá en Iconoso hay buenos ríos. Vamos al llano, encontramos ríos. Vamos al Tolima, encontramos ríos. Siempre encontramos ríos. Y los que han tenido la oportunidad de ir al Huila,
encuentran el macizo colombiano y los nacimientos de los ríos. ¿Y cómo nacen los ríos allá? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir a ver el nacimiento del Magdalena? Robinson, ¿cómo es de grande el nacimiento del Magdalena allá? Lo puede saltar. Uno lo puede saltar. No mide más de 30 centímetros. Uno lo pasa así. Y cuando lo vemos ahí en Honda, o por allá en Bolívar, es un río que mide más o menos 12, 13 kilómetros. Es un río navegable. Esa es la bendición que Dios nos ha dado. Los ríos recorren Colombia. ¿Y qué pasa cuando hay bastante agua? Pues uno ve las siembras grandísimas, ¿cierto? Cuando pasamos por Neiva vemos las arroceras, todas al pie del río, porque todas toman agua del río Magdalena. ¿Y esto para qué? Para que entendamos que Dios provió los ríos en el Salmo 104. Quiero que vayamos allá, Salmo 104. Versículo 10. Dios, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los sanos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. O sea que estas aguas de bendición también son para nosotros, porque si no hubiera agua, pues no comeríamos. Si no hubiera agua, no se podrían regar los cultivos, y si no hubiera agua, pues sería difícil la supervivencia en este país. Pero Colombia es un país muy bendecido, si no estoy mal, el segundo país con más recursos hídricos en todo el mundo. Entonces, entendiendo esto, así como Dios nos regala ríos físicos, así como Dios nos regala ríos abundantes y tierras fértiles, asimismo Dios nos da una bendición muy grande, que es ser ríos de bendición para otras personas, que es lo que el cristianismo ha olvidado. Hemos olvidado ser ríos de bendición para otros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo ser una fuente de bendición para otros y los obstáculos que no nos permiten que ese río fluya. Entonces, entendiendo esto, vamos a nuestro pasaje. Juan 7, versículo 37 al 53. Vamos a leerlo de corrido y después vamos a desmenuzarlo. Entonces, hay una fiesta y el Señor dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por favor, subrayen este versículo, porque es la meta del 2022 para esta iglesia. Que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva para bendecir a otros, para llegar a otros. Tenemos sillas vacías, es porque de pronto no estamos siendo una fuente de bendición para otros. Entonces, la segunda meta propuesta para esta iglesia es que estos ríos de bendición fluyan y alcancemos a más personas, porque el Señor no quiere que esa bendición se quede ahí estancada. Versículo 39. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos:
¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Perdón, pero es que tengo mucha tos. Bueno, entonces vamos al contexto de la fiesta. Y es muy importante entender la fiesta porque hemos de entender cómo fue que el Señor Jesús cogió algo tan fácil para todos como es beber agua. Así como la vez pasada tomó algo tan fácil como es comer pan. Y lo volvió en una aplicación para la vida de todos nosotros. Entonces vamos a la primera frase que dice: en el último gran día de la fiesta, y vamos a hablar un poquito de la fiesta. Esta invitación que hace el Señor Jesús del Evangelio es tal vez la más importante del Nuevo Testamento. En Juan 6 les dijo: coman de mí para que tengan vida eterna. A Nicodemo le dijo, él le habló del nuevo nacimiento. A la mujer samaritana le habló también del Evangelio. No hubo un día en el misterio de Jesús que él no hablara del Evangelio, que él no le predicara a los demás: oigan, dejen sus pecados, vengan a mí que yo les doy vida eterna. Pero esta invitación es mucho más dramática y mucho más importante por el momento en que él la hace. Él usa la agua como analogía, y para poder entender qué era lo que pasaba, vamos a hablar un poquito de esta fiesta. Es de las 3 fiestas más importantes para los judíos. Está en Levítico 23, si les interesa saber, junto con la Pascua y junto con Pentecostés. Era la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de la cosecha. Era una fiesta particularmente importante que se celebraba en el 7º mes, en el día 15. En nuestro calendario sería en septiembre, más o menos. Y todo hombre varón que estuviera a menos de 25 kilómetros de Jerusalén tenía que ir a esta fiesta. Estaban obligados a ir a aquella fiesta. Entonces imagínense ustedes el ambiente que había. Decenas de miles de hombres allí, en esta celebración. ¿Y qué hacen en esta celebración? Tiene 2 connotaciones. Una histórica, que es que ellos en 7 días de fiesta hacen chozas y se van a vivir a la calle. Que ya veía a mi esposa viendo un video de un hombre, ¿cómo se llama? Sergi, bueno, y todavía lo celebran. Pero digamos que la chocita han cambiado un poco porque ahora son más amables, son más gomelas, podríamos decir. En esa época eran palos, la gente armaba palos y le dejaba en el techo unos huecos para poder ver al cielo. ¿Y qué representaba esto? Pues los judíos son muy particulares y ellos con esto representaban los 40 años que duraban en el desierto, siendo peregrinos por el desierto. Creo que todos nos acordamos de esa historia, ¿cierto? 40 años que ellos anduvieron, pero en esos 40 años, ¿qué hizo Dios por ellos? ¿Se acuerdan qué hizo Dios por ellos? Los protegió de las tribus que los querían matar. Les dio alimento. Hizo llover maná del cielo y les dio agua de la roca de Meriba. No se olviden de este pequeño detalle: les dio agua de la roca. ¿Se acuerdan que por eso fue que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Porque no quiso hablarle a la roca, sino cogió y le pegó dos golpes con la vara que tenía. Y el otro significado es un significado agrícola, porque en esta fiesta agradecían a Dios por todas las bendiciones que les había dado la cosecha. Ellos ya habían recogido el vino, la vid, habían recogido la cebada, habían recogido el trigo, y daban gracias a Dios por la bendición que les había dado. Entonces vemos estas cosas tan significativas en los judíos. Entonces ustedes imagínense 40,000, 50,000, 1,000,000 de personas allí, reunidos alrededor de esta fiesta, conmemorando la salida del desierto y conmemorando cómo Dios los había protegido. ¿Se pueden imaginar ese ambiente? Todo el mundo agradecido. Entonces el Señor Jesús, en el último día, tal vez el más importante de la fiesta, dice ahí. ¿Y por qué el más importante? Les voy a contar un poco. Todos los días se paraba el sacerdote. Iba con un jarro de oro, iba al estanque de Siloé, que lo nombró, creo que en la predicación del hombre que está tendido, el paralítico que no puede ir al estanque. Entran ahí al estanque de Siloé, el hombre toma agua y se va.
y la bota sobre el altar. Y toda la gente tiene como palmas alrededor del altar, haciendo así. Entonces llega el sacerdote y bota el agua. ¿Sí? El ritual hacían todos los días. El sacerdote llegaba y tomaba el agua y la botaba sobre el altar. Y mientras él la botaba, recitaban Isaías 12, versículo 3. Con gozo sacaremos el agua de los pozos de la salvación. Con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación. Entonces ellos recordaban cómo Dios los había salvado en el desierto, ¿cierto? Pero en el último día había algo particular. El sacerdote tomaba y se juntaba todo el pueblo y daban 7 vueltas alrededor del altar. ¿Y por qué se imaginan que eran 7 vueltas? ¿Algún algún bibliólogo que me pueda decir? ¿Las puertas de qué? Las vueltas por Jericó. Por Jericó. Brian la tiene clara, por Jericó. Porque ¿qué pasó cuando dieron las 7 vueltas en Jericó? Los muros cayeron. Israel tomó posesión y dejaron de ser peregrinos. Se acabó el sufrimiento en el desierto porque era la primera ciudad que tenían. Y se fundó la nación de Israel. Entonces, ¿se imaginan lo importante que era esa celebración para ellos? Y en plena celebración, el último día, cuando están dando las 7 vueltas y cuando el sacerdote está botando el agua, recitan Isaías 12:3 y luego los levitas comienzan a cantar el Jalel, que son los salmos 113 al 118, que aún todavía los cantan cuando hacen la Pascua. De ahí viene la palabra aleluya para los que les gusta esto. Alel viene de aleluya. Entonces, ¿se pueden imaginar esa escena? Y cuando estaba en lo más reverente, cuando todo el mundo estaba en silencio, dando gracias a Dios, se levanta Jesús y alza la voz, dice la palabra de Dios. Alza la voz. Y esa es una palabra para decir que gritó con toda la fuerza que tenía. El Señor se paró en medio de esta celebración y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En otras palabras, le estaba diciendo: oigan, ustedes están celebrando que Dios les dio un agua, pero todos los que vieron esa agua, ¿qué pasó con todos los israelitas? Se murieron. Pero Jesús les dice: oigan, vengan a mí, que yo tengo agua de vida eterna para saciar sus almas. Eso es lo que el Señor Jesús separó. Y eso ¿cómo se diría? Lo sorprendente de esta escena, que el Señor Jesús lo hizo como si un Viernes Santo, en plena misa de gallo, digo yo, alguien se parara y dijera: Jesús es vida eterna. Todos, ¿cómo quedarían todos allá en la iglesia? Este man está aterrados y asombrados. Eso hizo el Señor, mis hermanos. Entonces, por eso es lo sorprendente de esta invitación. Y aquí comenzamos nuestra predicación. Realmente, para hacer una bendición para otros, que es la meta que tenemos en este 2022 para Torre de Refugio, lo primero que debemos hacer, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué se imaginan ustedes? Decía un hermano que se paraba a predicar: no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a beber de esta agua, aceptar esta invitación de Cristo. Y hay 3 verbos muy interesantes, que el primero es tener sed, venir y beber. Vamos a ver el primero, tener sed. Vamos a Isaías 51:1 rápidamente. 51:1. Ya me ganó, flaco. Perdónenme. Pero la tos puede servir para los que les coja el sueño, se despierten. No, ese no era. $55.1, perdón. Esta es la invitación de salvación que el Señor hace a todos, porque esta invitación es general. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Desde Isaías el Señor quería invitarnos a tomar esta agua. ¿Y cómo es el agua que debemos beber? Gratis. ¿A quién no le gusta el agua gratis? A todos, ¿cierto? ¿A quién no le gusta que todo sea al gratín, como decimos? Entonces tener sed debe ser una necesidad en nuestra vida. Cuando prediqué lo del pan, yo decía que los que están llenos no buscan a Cristo. Y tú vas a decirlo, Carlos me preguntó, ¿acaso no son los que están vacíos los que están llenos los que buscan a Dios? Yo digo, no, son los que están vacíos. Y lo vamos a aclarar aquí un poco más. Lo primero es que si tenemos sed, es una necesidad. ¿Quién ha tenido sed? ¿Quién ha estado por allá en el Huila a mediodía sin nada que tomar? O en un pueblo calientico, por ahí en Tocaima, Melgar, Girardot, Agua de Dios, Jerusalén, y ha tenido sed. ¿Qué le empieza a dar uno a la sed? Angustia, ¿sí? Le comienza a dar uno necesidad, uno siente ese anhelo de un vaso de agua. Uno puede durar sin comer varios días, pero sin tomar agua no muchos. El cuerpo comienza a tener alucinaciones y uno comienza a irse. Entonces lo primero que tenemos que tener es sed y reconocer el problema que tenemos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pecado. El problema se llama pecado. Lo primero que tenemos que ver es nuestra necesidad. Lo segundo es conocer el problema que tenemos. Y el Señor nos invita, así como tenemos deseo de saciar esa sed física. No hay nada más sabroso que tener sed y llegar y tomarse algo frío, ¿cierto? Una botellita de agua en medio de este desierto. Y ustedes imagínense allá en ese desierto donde el Señor dice esto. Porque es que allá el agua no es como acá que usted va y compra una al frente. Es una tierra árida, donde no hay agua. Imagínense en ese contexto allá. El Señor dice, oiga, venga, yo tengo un agua, como le dijo a la mujer samaritana, yo tengo un agua que va a saciar su sed para siempre. ¿Quién no la quisiera? La misma invitación que el Señor le hace hoy. Necesitamos tener sed. Necesitamos tener un alma sedienta de esperanza, de perdón, de salvación. Necesitamos tener sed de nuestra vida. Yo les decía, es increíble que un cristiano no tenga hambre de leer la palabra de Dios. Que no tenga esa sed de ir a esas aguas vivientes, que es Cristo. Que no tenga sed y que no tenga ganas de saciarla. Entonces lo primero es reconocer el problema. Lo segundo es ir. Venga a mí. Es moverse a Cristo, es ir al Salvador, es dar la espalda al mundo, abandonar la confianza en nosotros mismos. El único requisito es tener sed. Y ahí respondo a la pregunta de Carlos. La gente que cree que es muy santa, en comillas las buenas personas, las que creen que tienen todo, las que creen que no necesitan a nadie, pues no tienen sed. Entonces, ¿qué pasa? No van a Cristo. Entonces creo que ahí te aclaro un poco más. ¿O te confundí? Entonces, mis hermanos, cuando nos creemos buenas personas, pues creemos que no tenemos ningún problema. Por eso cuando ustedes evangelizan, nunca comiencen presentando al Salvador. Comiencen presentando el problema que tiene la persona. El problema que llama pecado. Generen esa sed. ¿Qué va a generar más sed que hablar del infierno? Usted le plantea a la persona una posibilidad de fuego eterno. ¿Y allá qué va a tener? Sed. Recuerden la parábola del mendigo y se me olvidó, Lázaro y el mendigo, ¿sí? ¿Qué dice? Un lugar de tormento eterno donde al menos un dedo le pusieron una gota de agua en la boca. Esa es la sed eterna. Esa es la sed que debería angustiar nuestros corazones, de ver a nuestras familias ir al infierno. Entonces, por eso primero siempre planteen el problema, no la solución. Porque si alguien no tiene sed, no quiere beber, no quiere venir a Cristo. Entonces lo segundo es venir a Cristo. Y las personas que no tienen sed son los que son religiosos, los que se creen buenas personas, los que creen que no tienen nada malo. ¿Quiénes mataron a Jesús? Los religiosos de esa época.
¿Quiénes persiguen a los cristianos en este mundo? Los religiosos, los que se creen buenas personas. ¿Quiénes se burlan de nosotros? Los que creen que tienen buena casa, buen carro, buena familia. No toman, no fuman, no beben, pero aún así tristemente se van a ir para el infierno porque no han conocido al Salvador. Necesitan esa sed de Cristo. Y el tercer verbo es... les tengo un ejemplito ahí de venir a Cristo. En Hechos 2, el carcelero de Filipo pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esas son las personas que buscan su sed. Esas son las personas que tienen hambre de Cristo. Las que preguntan: ¿qué debo hacer para ser salvo? La tercera es beber. ¿Y qué es beber de esa agua? Es apropiarse. Porque usted puede tener mucha sed y ve pasar un río ahí, y si usted no va y se acerca y no se agacha y no toma, ¿qué pasa? ¿De qué le sirvió el río? De nada. Así mismo la vida cristiana. Si no nos apropiamos de Cristo, no nos sirve de nada la religiosidad, no nos sirve de nada muchas cosas que creemos que es tener una intimidad con el Señor. Entonces debemos tomar el agua abundantemente. Recibirlo es creer en Él, abrazarlo, confesarlo como Señor y Salvador. Y ahí les tengo otro ejemplo, el joven rico. El joven rico sintió la necesidad porque él quería la vida eterna. Fue hasta donde el Salvador: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Y cómo se fue él? ¿Salvo o no salvo? No salvo, porque no quiso beber el agua. El Señor le dijo: no, pues tiene que dejar su riqueza y seguirme a mí. ¿Y qué dijo él? No, yo no quiero beber esa agua porque es dura. Y la vida cristiana es dura, mis queridos hermanos. No es fácil. No es fácil porque batallan contra nosotros el mundo, Satanás y sus huestes, y contra nuestra propia carne. Ser cristiano no es fácil. ¿Quién dijo eso? Entonces, después de ser una fuente de bendición nosotros, después de haber ido al Salvador, de haberlo tomado, de haber bebido esa preciosa agua, ahora sí podemos ser fuente para otros. Versículos 38 al 39. Me perdí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Cuando tomamos esa agua, recibimos redención, perdón, justificación, santificación, adopción. Somos declarados hijos de Dios. ¿Qué otro privilegio más grande podemos querer que ser llamados hijos de Dios? Ahora los bendecidos somos los que bendecimos. Los que recibimos gracia, ahora somos los que debemos dar gracia. Cada uno de nosotros es una fuente de bendición. Y el propósito de Dios no es que esa fuente se quede ahí. No es que se quede en una cubeta, en una piscina, en un embalse, en un charco, como cada uno de ustedes lo quiera mirar. El propósito de Dios es que esa fuente se vuelva un río que alcance a miles. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Hechos 1:8. Recibieron poder, se levantó Pedro. ¿Cuántos creyeron? 3,000. Otro, 5,000. Y después de 2,000 años, aquí estamos por esos ríos que fluyeron. Pero si no somos ríos de bendición, pues difícilmente vamos a llenar estas sillas. Si tenemos esa bendición guardada para nosotros solos y decimos: no, yo solamente quiero esto para mí, y me quedo callado, no le cuento a nadie, estamos siendo piedra de tropiezo y no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere que hagamos, que es ser fuente de bendición para otros. Y aquí surge la pregunta y el por qué estamos aquí. ¿Por qué el río no fluye? ¿Por qué tu río no fluye? Y vamos a ver 4 cosas de por qué el río no fluye. Vamos a ver 4 obstáculos de por qué nuestro río no fluye, y vamos a verlo a través de 4 reacciones que tuvieron las personas cuando escucharon a Jesús. Vamos a tratar de entenderlo y vamos a tratar de
de quitar esos obstáculos que tenemos nosotros en nuestra vida, que no permiten ser una fuente de bendición. Pero antes de hablar de esto, vamos a definir qué es bendición. Porque ahora la bendición se volvió algo de que usted compra un carro nuevo y dicen, no, es que estoy bendecido. No, es que las bendiciones no son materiales, mis hermanos. Las bendiciones no son el evangelio de prosperidad, que allá todo el mundo es bendecido, bendecido, se saludan, hola bendecido, hola bendecida. No han entendido la primera bendición de Dios. Eso se llama gracia común. ¿No han visto que aún la gente del mundo tiene mucho dinero? La gente del mundo estrena carro, compra casas. Son más ricos que aún algunos de nosotros como creyentes. Pasan menos necesidades. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que Dios no nos bendice? Tenemos que quitar eso de nuestras vidas. La bendición está en Efesios 1, 1-3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice con toda bendición espiritual. Las bendiciones son espirituales, no materiales. Nosotros somos llamados hijos de Dios, adoptados en el amado, nacidos de nuevo, santificados, perdonados. Hay por lo menos 32 bendiciones en los 2 primeros capítulos de Efesios, que espero que sea la próxima carta que vayamos a predicar. Entonces debemos de pensar que las bendiciones son cosas materiales, porque eso es gracia común. Dios se las da al que quiere. Por eso los del mundo progresan. Entonces no pensemos que la bendición tiene que ver con esas cosas. Son bendiciones espirituales. Y si entendemos esto, vamos a entender qué bendición le vamos a llevar a los del mundo. Les vamos a llevar la bendición de ser llamados hijos de Dios, que es tal vez la bendición más grande que podamos tener. ¿No les parece? ¿No les parece increíble que sean llamados hijos de Dios? Eso, un amén. Entonces lo primero que vamos a ver son los que tienen un flujo continuo, o sea, los que no tienen piedras en el río, los que el río fluye y alcanzan a otros. Versículo 40 al 41, al 41b. Otros decían, decían, verdaderamente ese es el profeta. Otros decían, ese es el Cristo. Verdaderamente ese era el profeta. Deuteronomio 18, 15 al 18. El profeta. Moisés dijo, de vosotros se levantará otro igual a mí, que les dirá palabras y ustedes tendrán que hacer caso. Muchos judíos hablan del profeta y saben quién es. No hay que explicarlo mucho. Era el profeta, el Mesías, aquel que iba a liberar a su pueblo. O sea, muchos de estos habían entendido quién era Cristo. Y más adelante otros dicen, este es el Cristo, el Mesías, el que venía a liberarnos. Han entendido quién es Cristo. Han decidido entrar por la puerta estrecha. Han decidido beber y comer la sangre de Cristo. Han decidido tomar su cruz todos los días y seguirlo. Han decidido dejar las cosas del mundo por seguir a ese Salvador. Eso debería ser toda la iglesia. Pero como no, porque nos falta compromiso. Nos faltan estas cosas. Nos falta entender la sangre de Cristo. Nos falta entender la iglesia. Nos falta entender las obligaciones que tenemos. Y tal vez en algunos de esos que dijeron eso estaban los 120 que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, porque fueron 120. Entonces, mis hermanos, mi propósito y la propósito de esta iglesia es que todos seamos esos, que hemos entendido a Cristo, hemos entendido el profeta, hemos entendido qué son las bendiciones y hemos entendido qué es lo que debemos hacer, que es llevar esta bendición a otros. ¿Listo? Los segundos, versículo 41b al 44. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Sabe qué pasaba con ellos? Que no conocían a Jesús. Porque si ellos tenían dudas de dónde venía Jesús, ¿qué hubieran hecho? Hubieran ido a la notaría de Jerusalén y hubieran mirado de dónde nació, ¿cierto? Ríanse que es un chiste. Hubieran ido a los registros del templo y hubieran mirado que era descendiente de María, descendiente de José, que eran del linaje de David los dos. Hubieran comprobado eso
tan sencillamente. ¿Tienes dudas de Jesús? ¿No lo conoces? Conócelo, búscalo, encuéntralo y no tengas dudas. Eso es un obstáculo para hacer una bendición para otros. No conocemos al Dios de la Biblia, no conocemos al Jesús de la Biblia, no sabemos sus nombres, sus atributos, no conocemos la historia, cómo salvó el pueblo de Israel, no conocemos la historia de la redención. Venimos aquí a adoramos. ¿Y saben qué es la palabra adorar? Adorar es reconocer las cosas de Dios. A veces no sabemos que Él es omnipotente, omnisciente, no sabemos. Venimos aquí y no entendemos qué estamos haciendo, mis hermanos. Necesitamos conocer a ese Jesús, no ser como ellos, que porque no lo conocían decidieron rechazarlo. Dijeron, no, eso, el Cristo no puede venir de ahí, el Cristo tenía que venir, era de Belén. O sea que, ¿qué hacemos, mis hermanos? Conozcamos a Jesús íntimamente. Preocupémonos por tener sed y hambre, estar llenos del Espíritu, que es estar lleno de la palabra de Dios. Que nuestra mente siempre esté presente alguna palabra de aliento. Cuando llegue la tentación, tener cómo responder. Acuerden que el diablo anda buscando a quien devorar, que no sea ninguno de nosotros. Entonces, los animo a que conozcan a ese Jesús, que estudien la palabra de Dios profundamente. Lo tercero, versículos 45 al 49. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Versículo 46. Es importante el 46 porque ¿quiénes eran los alguaciles? Eran los que vigilaban el templo. Eran hombres que estaban sometidos a autoridad. Era como el ejército aquí. El coronel, el general, el sacerdote, sumo sacerdote, escribas, fariseos y los alguaciles del templo. Ellos guardaban el templo. ¿Pero qué dijeron? Cuando les preguntaron, ¿por qué no le echaron mano? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Qué dijeron? Nunca habíamos oído hablar a un hombre como este hombre habla. Y así podemos ser algunos aquí. Nos asombra Jesús, que dio su vida, que multiplicó los panes, que sacó agua, que dio de beber, que dio su sangre, que resucitó. Nos asombra Jesús. Pero ¿sabe qué nos puede más? El reconocimiento del mundo. Porque ellos no quisieron creer en Cristo por lo que iban a decir los fariseos. Prefirieron el reconocimiento del mundo. Y recuerden que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, lo dice en Juan. Y en el Salmo 73, es un salmo muy lindo para cuando ustedes piensen que a los del mundo les va bien. Y a veces cuestionamos y decimos, oiga, pero ¿por qué? A mí a veces no me salen las cosas. Porque a veces ando de tropiezo en tropiezo y porque a los que no creen en Dios les va tan bien. Yo me he preguntado eso a veces, ¿ustedes no? Porque vemos al vecino que chupa trago y borrachín y le casca a la mujer estrenando carro cada año. ¿Por qué? El Salmo 73 habla de eso. Comienza él diciendo, tuve envidia en mi corazón de los perversos, de los malvados. Y en el versículo 23 dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. La eternidad junto con Dios. ¿Quién más lo tiene? Entonces en su corazón a veces los tiembla y decimos, oiga, ¿por qué Dios bendice tanto a los otros? Eso es gracia común. Pero nosotros tenemos una gracia preciosa que es la salvación. Amén. Una eternidad junto con Dios. Entonces, mis hermanos, no queremos la aceptación del mundo, como esos fariseos, como esos alguaciles que querían la aceptación de los fariseos. Queremos la aceptación en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Vemos que la familia tiene muchas cosas, nosotros también queremos tener. Estamos en un afán por las cosas materiales.
Estamos en un afán por las cosas que pasan y se van a quedar en este mundo y se queman. Queremos que el mundo nos acepte. Eso es terrible, es horrible. Porque, ¿qué dijo el Señor Jesús? No somos de este mundo, aunque estemos en este mundo. Somos contrarios al mundo. Entonces les animo a que no busquen la aceptación del mundo. No busquen la aceptación de su familia, de su trabajo, de su universidad. Porque si ustedes se parecen mucho al mundo, deben dudar si están en la fe. Si todas son el alma de la fiesta, duden si están en la fe. Entonces, mis hermanos, ese es el otro obstáculo. Queremos el mundo. Y el cuarto es falta de fe. Versículos 50 al 52. Y ya con esto acabamos. No me hagan caras. Nicodemo les dijo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriñá y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. El otro obstáculo, ¿sabe cuál es? Falta de fe. Falta de fe porque Nicodemo hacía 2 años había hablado con el Señor Jesús por la noche. Y el Señor Jesús le dio el Evangelio. Y tal vez el versículo más recordado de todos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasaron 2 años y volvemos a ver a Nicodemo, como en el proceso de creer en Cristo. Lo trata de defender, ¿cierto? Pero se queda callado, porque no tiene la suficiente fe. No tenemos la suficiente fe a veces para defender a nuestro Salvador. Nos quedamos callados cuando nos atacan. Nos quedamos callados cuando blasfeman en nombre de Cristo. No tenemos la valentía de hacerlo. Nicodemo empezó a defenderlo, pero se arrepintió. Y prefirió no hacerlo. Cayó. Cayó porque no quería que lo echaran de los fariseos. Porque él era un principal, era un reconocido. Entonces el otro obstáculo es la falta de fe. No tenemos suficiente fe en nuestro Salvador. Nos cuesta creer. Todas las bendiciones que Él nos da, nos cuesta creer que Él nos da el pan de cada día, nos cuesta creer que Él nos dará techo, nos cuesta creer que Él protegerá a nuestros hijos, nos cuesta creer que Él nos bendecirá, nos cuesta creer que Dios puede llenar esta silla, nos cuesta creer que Dios nos puede dar palabras para evangelizar a otros, nos cuesta creer todas estas cosas. Entonces los invito a que no sean como Nicodemo, sino que defendamos y creamos que Dios es capaz de hacer todas las cosas, mis hermanos. No luchemos más contra Dios. Y ahora ustedes se preguntarán: bueno, este man vino y nos dio los problemas y las soluciones. Vamos a 3 versículos rápidamente. Hebreos 12:1. Una de las soluciones que tenemos Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí tiene la primera. Quitémonos todo peso. Quitemos esos obstáculos que no dejan que el río fluya. Hagámonos un dragado espiritual. Draguemos ese río lleno de pecado. Saquemos los pecados de nuestra vida. Confesémoslos, abandonémoslos. Y miremos los ojos en Jesús. Y seguramente seremos ríos de bendición para otros. Segunda cosa, someternos a Dios. Primera de Pedro 5, versículo 6. Esta Biblia no tiene Pedro. Sí. Póngale cuidado a esta. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que lo exalte cuando fuere tiempo. Santiago dice: someterse a la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es humillarse? Humillarse es aceptar lo que Dios tenga para nosotros. Eso es someterse. Porque a veces queremos solo bendiciones de parte del Padre, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Job cuando le dio la peor de todas? Después de que habló con Dios y Dios le explicó todo, él dijo: de oídas te había oído, pero ahora te veo. Porque a veces Dios viene a nuestra vida con la prueba. Y tenemos 2 cosas: o renegar en contra de Dios, o aceptar la prueba
y mirar Dios que nos está hablando y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces sometámonos a la poderosa mano de Dios. No peleemos contra Dios. No discutamos con Dios. Sometámonos a la poderosa mano de Dios, mis hermanos. Y algún día nos exaltará. Porque recuerden que Dios quiere mantener alejado al soberbio, pero acerca al humilde. Y si peleamos contra Dios es que tenemos algo en nuestro corazón. Tenemos orgullo. Entonces debemos someternos a Dios. Doblar rodilla delante de Dios. ¿Listo? Y el último, Juan 15, que dice permanecer y dar fruto. ¿Permanecer qué es? Permanecer es venir, permanecer es luchar, permanecer es darnos la pela con el pecado, permanecer es tratar de vivir en santidad, permanecer es estar cimentado en Cristo. Y ahí da una promesa muy bonita, Juan. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Dios siempre obra en las iglesias. Y vemos menos, de pronto el Señor está haciendo esto. Está recogiendo los que parecían pero no eran. Y se van a secar afuera. Y la segunda, y el que en mí no, el otro versículo, por favor. No, el otro. El 8. No, mentiras. Vamos a Juan 5, a Juan 15:1. Quiero que vean esta, que es muy importante para los que están pasando por momentos de angustia. Algún día llegaremos a Juan 15 y vamos a hablar un poquito más de esto. Ya vamos en Juan 9. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que llevare fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y los que han estado en el campo, ¿cómo se limpian las matas? Con cuchillo, con tijeras, ¿sí o no, Robinson? Entonces, ¿el Señor te pasó por alguna prueba reciente? Amén, porque el Señor te está limpiando para que des más fruto, hermano. No te angusties en la suma prueba, porque traerá bendición a tu vida. Estamos pasando por momentos de angustia. La vemos difícil. Como dijo el negro, la veo negra. No se angustien, mis hermanos, porque vean, es una promesa maravillosa para todos ustedes, para todos nosotros, que pasamos pruebas todos los días, que luchamos contra el pecado, que queremos ser santos, que las cosas no se nos dan, pero la prueba de su fe trae paciencia, y trae virtudes, y trae bendición a sus vidas. Nunca se olviden de este versículo cuando estén en prueba. Tal vez el Señor cogió el cuchillo, lo afiló, y le está quitando esas ramitas. O de pronto le está derribando las vidas que no son ciertas, le está quitando los ídolos, aquello que ocupa el primer lugar de Dios en su corazón, y no Él. Entonces, mis hermanos, los animo a que se sometan a Dios, a que dejen todo peso y a que permanezcan. No se den por vencidos, no se den por vencidos. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por este tiempo de predicación, Señor, donde vimos tu palabra, donde pudimos contemplar, Señor, aquellos obstáculos que no nos permiten tener una fe y ser un río de bendición y un caudal que bendiga a otros, Señor. Oro por los hermanos que ya han creído en ti y te ven como el Mesías y Cristo, para que sigan y permanezcan y puedan dar mucha bendición. Aquellos que les cuesta y desean ser reconocidos por el mundo, que dejen esos pensamientos y vuelvan a ti, Señor. Y aquellos que tienen poca fe, que esta fe se incremente, Señor, y aquellos que no te buscan o que no te conocen, que puedan encontrarte a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Oro por esta iglesia, Señor, para que tú seas podándola, Señor, y los que estamos aquí permaneciendo firmes, que cortes aquello que no nos permite dar mucho fruto. Y hemos visto tu mano, Señor, que quizás haya sido tu voluntad y tú has podado esta iglesia, pero de la poda siempre hay un mejor fruto y siempre hay un reverdecer, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.